Ofreciéndoles disculpas a Dalton Basigalupo Buenaventura, querido profesor, buenos días y apenado por la demora, pero teníamos unas entrevistas y una salida al aire en el camino. ¿Cómo le va, Dalton? ¿Nos escucha bien? Apreciaría que abra su micrófono, Dalton, para poderlo escuchar. Ahora Ahí sí. estamos. ¿Sí Dalton, me escuchan? sí, perfecto, perfecto. Le damos la bienvenida a Javier, que se conecta también desde la plataforma y que va a intervenir también en la entrevista. Dalton, para Gracias. comenzar, hay un ambiente enrarecido en la Asamblea. Para nadie es desconocido que hay movimiento de frutas, que hay intenciones de formar nuevas mayorías y unas mayorías que probablemente tienen propósitos poco democráticos. ¿Qué se está dando en la Asamblea? ¿Cómo va este movimiento? Bloques que se fraccionan, cuestionamientos que se dan y denunciado por la misma presidenta de la Asamblea la intención de cesarla o de buscar alguna causal para que ella deje de ser presidenta de la Asamblea. Buenos días, Dalton. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo pues a quienes hacen el panel y a la ciudadanía que escucha pues este programa de gran interés. Bueno, es la típica politiquería de siempre. El hecho pues de perseguir la troncha al interior del pleno legislativo. Se pretende destituir pues a la presidenta de la Asamblea Nacional, a los vicepresidentes, a los miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura. Quieren pues sustituir a los actuales presidentes y vicepresidentes de las comisiones. Es decir, un golpe de Estado al interior de la Asamblea Nacional para que los que perdieron la elección al momento de que se instaló la Asamblea Nacional, cuando propusieron la opción de Cronfle para la presidencia, que fue objetada por mi persona, quieran pues reconstituir nuevamente esa mayoría, una mayoría con una finalidad totalmente perturbadora de las disposiciones legales de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que manda pues a respetar los periodos por los cuales son designados los funcionarios del Parlamento ecuatoriano. Ya sabemos pues en qué andan, pues ya sabemos que se pretende pues destituir mediante juicio político solamente a 4 de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, y yo digo que esta iniciativa pues definitivamente pues es diminuta, porque hay que destituir a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Yo lo vengo diciendo así en una campaña por Twitter. ¿No? Aquí no se trata de proteger a la minoría que es consona a esta nueva mayoría en la Asamblea Nacional de, ¿qué le digo?, correístas, pues fracción rebelde de Pachacuti y sectores social cristianos. No se trata pues de que ellos amparen a la minoría, porque la minoría también del Consejo de Participación Ciudadana ha incurrido en violaciones a la ley y en violaciones a los principios éticos. Entre ellos mismos pues se acusan mutuamente. Alguna vez comparecieron ante la Comisión de Justicia convocado por nosotros para que informen sobre sus actividades, y tuve que pegarles una repelada, una seria reconvención, porque allí mismo, al interior de su comparecencia en la Comisión de Justicia, entre ellos se acusaban, ¿no?, de violación de reglamentos para la Contraloría General del Estado, de inconductas de parte de la presidenta Almeida, una serie de cosas. Entonces yo les dije claramente, porque en ese momento, en septiembre del año pasado, se hablaba de la posibilidad de una consulta para desaparecerlos. Entonces yo le dije que con consulta o sin consulta, esta gente estaba ya cesada moralmente ante la opinión pública nacional. Y eso era en septiembre, díganme bien. Ahora estamos pues en este mes, ¿no? Han pasado ya 5 meses de estas inconductas, se recrudecen, ¿no?, los espectáculos grotescos que se dan pues desde el seno de esa institución, que hay un clamor nacional porque se vayan todos. Así que esos juicios políticos diminutos de que solo se van 4 y dejo a los 3 porque son de mi conveniencia, eso no reza, ¿no?, para una recta fiscalización que debe hacer el Parlamento ecuatoriano. Y por eso es que yo estoy apoyando, yo he suscrito la demanda de juicio político en contra de los 7 vocales que está presentando Pachacuti a través del asambleísta José Chimbo,
y del asambleísta Ricardo Vanegas. Dalton, antes de darle paso a Javier en plataforma, pero me salta una inquietud. Si se produce y se cesan, si se produce el juicio político y se cesan a 7 miembros, lo vamos a tener en cefalía durante un muy buen tiempo. Si están enjuiciados, no van a tener la calidad moral, aunque ya la hayan perdido según su criterio, de nominar a nadie. Y tienen cerca de 11 nominaciones en carpeta. El Estado se encuentra con funciones prorrogadas, determinadas autoridades que no deberían estar prorrogadas y nominaciones de encargos que están como el superintendente de compañías, que ya mandó la terna, el presidente de la República, pero el Consejo no ha nominado todavía el primero, que creo que es el ingeniero o economista Marco López. Entonces nos vamos a una suerte de, la palabra no es ingobernabilidad, pero sí de una situación muy rara para el devenir político del país. De ninguna manera, porque hay suplentes que se principalizan, pues. Pero con ese argumento que usted lo señala como preocupación legítima, no podemos soportar, pues, a esta gente que está severamente cuestionada por violaciones legales y violaciones éticas de todo orden. Así que principalizarse los suplentes y estos pasar simplemente a ser destituidos, como manda la ley y como faculta la Asamblea Nacional el juzgamiento político de estos funcionarios, malos funcionarios de paso. Así que no hay por qué temer a que se principalicen los suplentes. Y los suplentes vienen advertidos de que tienen que actuar con corrección porque si no, también eventualmente podrían dejar sus funciones. Correcto. Javier Segarra, por favor, en plataforma. Gracias, Ramiro y doctor. Buenos días. Un gusto tenerlo, aunque sea por plataforma, pero siempre es bueno conversar con usted. Lo que ocurre internamente en la Asamblea, ese golpe de Estado, por así decirlo, como usted bien lo señalaba, esta situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no refleja una poca institucionalidad en el Ecuador de la que tanto hemos hablado en los últimos años y que resulta que seguiremos hablando mientras existan funcionarios de esa naturaleza? ¿Qué le digo? Es propio de la corrupción política de la clase política ecuatoriana, pues. En esto no nos confundamos, pues. No. Hay partidos que están mirando su interés político particular. Quieren tener funcionarios propios a quienes darles órdenes. No. Entonces, ese es el problema. El problema es que hay una gran corrupción en la clase política ecuatoriana. Entonces se arbitran medidas al interior de los distintos organismos para ver qué interés particular de algún partido o de algunos partidos prevalecen en la designación de los altos cargos del Estado. De eso se trata y de eso no nos podemos librar de la noche a la mañana. ¿Resulta ingobernable este país entonces, doctor? Resulta que este país, en la mayoría de su clase política, está corrompida. Y bueno, pues hay que hacer esfuerzos pues, de corrección, ¿no? En esos ámbitos, con las nuevas generaciones. Porque lo que vemos y percibimos en el día a día, y lo ve todo el país con asombro, es el mismo reparto de la troncha de todas las épocas. Acuerde que quien inmortalizó en la política ecuatoriana la frase de la troncha fue un cefepista cuando volvimos a la época democrática de la dictadura, el profesor de la cadena del CFP, que cuando llegan al gobierno con Roldós, dicen que ellos no es que van a pedir cargos públicos de tercera, que ellos van a pedir la troncha. Y esa frase, ¿no?, resultó ser una gran simbología para el futuro político del Ecuador y que sigue siendo de actualidad, porque lo que busca la nueva mayoría es la troncha. Pues. Pero por eso le digo que es ingobernable, porque venimos hablando tantos años de lo mismo. Bueno, pues la corrupción no permite la gobernabilidad. Se hacen esfuerzos por encauzarla. Yo creo que hay gente decente en la política que quiere provocar cambios. En todos los partidos, díganme bien, en todos los partidos. Pero hay un peso de corruptos que definitivamente están inclinando la balanza en algunos aspectos. Jaime Velázquez continúa con la entrevista, doctor. Gracias de mi parte. Jaime, adelante. Gracias, Javier. Bienvenido, doctor. Gracias, Grupo. La verdad es que yo no soy político y lo único que veo es desde afuera como ciudadano cómo este país poco a poco se va
desgranando o va cayendo en un momento de crisis política, porque vemos que todas las autoridades hoy en día o pasan a juicio político o van a ser cambiadas, y hay un interés de ciertos sectores de manejar, digamos, aquel organismo que supuestamente va a nominar a las nuevas autoridades. La pregunta del millón, ¿qué hacer en estos momentos cuando vemos que poco a poco el país cae en este oscuro hueco que no tiene salida, porque se están manejando intereses políticos más no los intereses del país? Cuéntanos un poquito cuál es su visión. Vea, le digo, la realidad hay que enfrentarla como se viene. Yo creo que hay suficiente gente decente al interior del Parlamento ecuatoriano para resistir esta embestida de intereses protervos, ¿no? La opinión pública es un referente también con la que hay que contar. La ciudadanía, los ecuatorianos no pueden ser atropellados por estas prácticas de corrupción, porque en el fondo es eso. Entonces le digo, eso no se puede aceptar y hay que enfrentarlo y lo vamos a enfrentar, más allá de cualquier resultado. Puede ser que mañana esta labor de enfrentamiento, ¿no?, sea favorable a quienes quieren pues incumplir normas legales al interior del Parlamento ecuatoriano, de que quienes quieren romper pues definitivamente pues todo vestigio de ética en la política nacional. Puede ser que la mayoría se imponga de esa manera, pero el país los identificará, y la esperanza es de que, ¿no?, la ciudadanía no olvide y vea con claridad quiénes son los que están actuando de esta manera perversa y desleal contra la institucionalidad parlamentaria. Pero lo que usted me está diciendo es que no se puede hacer nada desde el punto de vista legal. Es decir, la gran mayoría que se forma el día de hoy entre UNES, Partido Social de Pachacútec, dominará la asamblea y tomará todos los cambios, y lo único que esperamos nosotros, o al menos los asambleístas como ustedes, es que la gente se dé cuenta por quién votó para que en las próximas elecciones no se repita. Eso es lo que Como le digo, yo creo que el tiempo de la muerte cruzada ya pasó, pero esto hubiera sido un momento dado una de las posibilidades para implementar esa atribución constitucional de la muerte cruzada, porque si definitivamente en la asamblea se expresa una mayoría corrupta que quiere hacer y deshacer, pues mejor es que desaparezca la asamblea. Pero yo creo que no están dadas las condiciones ya en este momento. Entonces, lo que queda es resistir y denunciarlos. Clarísimo. Le doy paso a la gente en cabina. Eduardo Mendoza Paladines o Alberto, adelante. Gracias, gracias Jaime. Doctor, qué gusto siempre poder conversar con usted. Oiga, la Asamblea tiene 15 comisiones especializadas, ¿no? Integrar, armar, estructurar una comisión ad hoc está dentro de los procedimientos parlamentarios. Y le digo esto en virtud de lo que ha trascendido. Ya incluso hasta la han conformado, la han integrado, y sería una comisión multipartidista supuestamente para analizar, evaluar el trabajo de los integrantes del CAL. ¿Es eso legal? ¿Está en el ordenamiento parlamentario de nuestro país? Vea, se puede conformar comisiones ocasionales. Esa es una práctica que se ha dado en la política ecuatoriana. Pero jamás de los jamases se ha integrado una comisión para juzgar la conducción de la Asamblea Nacional a través del CAL. Entonces le digo, es clarísimo que se quieren ir poniendo los hitos para mañana llegar a una destitución de quienes están presidiendo la Asamblea Nacional a través de la presidencia, vicepresidentes y consejo administrativo de la legislatura. Así que le digo, esto es pues inédito en la política parlamentaria, pero dada lo pedestre de nuestra clase política, esas cosas pueden eventualmente pues tener eco al interior del pleno legislativo. Por supuesto que yo espero que la bancada de Izquierda Democrática no se va a prestar pues para esta necedad, pero bueno, vamos viendo cómo se enfrentan estas iniciativas. Claro, situación muy particular en febrero, a pocos días del carnaval, cuando el crimen transnacional organizado con sus dos vertientes, los dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal, pues han
declarado la guerra al Estado y a la sociedad ecuatoriana por un lado, y cuando vemos estas motivaciones de los dueños de los partidos políticos que quieren imponer sus intereses, ¿no? Tema bastante sensible en la política. Vuelvo y repito, porque febrero, y usted es alguien de vieja data en el quehacer político, justamente conoce a qué me refiero, ¿no? Con lo de febrero y los días cercanos al carnaval, ¿no? Bueno, vamos a enfrentar cualquier exabrupto que se presente al interior de la Asamblea Nacional, y ya de lo que usted está especulando de otro orden, pues ya será la institucionalidad del país la que tenga que imponerse frente a cualquier acción de corte subversivo que pretenda desestabilizar las instituciones en el Ecuador. 9:35, Eduardo. Perfecto, Dalton, qué gusto saludarlo, buenos días. Gracias por estar en el diálogo en I99 98.9, en I99 TV, en @radio I99. Yo coincido plenamente con usted, el Ecuador realmente casi que es ingobernable, ¿no? Hay gente decente y buena, sí la hay de los otros también. Hay gente que tiene intereses, no le importa el Ecuador, sino los intereses partidistas, personales, los que sean. Pero también hay otra gente que quiere aportar al bien del Ecuador. En estas instancias, y cuando tenemos un gobierno que no cumple un año y se cometen todas estas arbitrariedades de un lado y del otro, que solo denotan, repito, que les interesa a cada uno, lo que les importa son sus intereses y no el país. ¿Qué recomendamos en la Asamblea? ¿Cuál es el camino de la Asamblea, Dalton Bacigalupo? Hacer los señalamientos ante la ciudadanía del Ecuador, ante la opinión pública, de el mal comportamiento, del comportamiento inético, del comportamiento que ha corrompido la política ecuatoriana y que la sigue corrompiendo, para que haya la sensibilidad suficiente, ¿no?, en la opinión pública nacional, de que quienes están incursos en estas prácticas dolosas contra los intereses del país tienen que ser apartados de la política ecuatoriana y no reelegidos para ocupar altas funciones del Estado. Y resistir no queda otra, pues así como hay que resistir al narcotráfico, así como hay que resistir a tantos males en los que vive el Ecuador, ¿no? Así hay que resistir a esta clase corrupta de políticos que creen que pueden aprovechar su circunstancial presencia en los ámbitos públicos para hacer y deshacer en favor de sus particulares intereses. Correcto, Dalton Bacigalupo. Yo creo que esa es la receta. Hay que resistir, no queda más y seguir, porque el verdadero pecado es no comentar las cosas y tomar la postura de no, yo no me meto, es muy sucio, yo no lo hago, yo no apoyo, y entonces pues viva la fiesta de los que se meten, de los que no les importa, los que no les importa su nombre, su apellido ni su tranquilidad, pues si no van por lo que van. Coincido plenamente con usted. Quiero, a nombre de todos mis compañeros y de la radio I99 y I99 TV, agradecerle su concurso en gentileza a Dalton Bacigalupo. Seguiremos conversando. Un abrazo para ustedes, siempre a la orden. Gracias.